Al día de hoy no hay duda, el coronavirus está presente técnicamente en todo el mundo. De hecho, en los 5 continentes del planeta se han detectado casos, casi todos de exportación, dato por demás importante. Y aunque esto tiene aparentemente preocupados a todos los gobiernos del mundo y muy ocupados y hasta asustados a buena parte de la población mundial, con el dato extra de que aún no se ha encontrado vacuna o cura alguna contra este virus, aunque ya hay quienes dicen que sí la hay, la gente sigue atenta a las últimas noticias y avance de esta enfermedad, al grado de que ya existe en Internet un mapa interactivo donde se puede ir viendo la estadística gráfica actualizada del COVID-19 en la Tierra. Link que dejo en la descripción del video. Y a pesar de la preocupación general y de la presión política de algunos gobiernos ante la Organización Mundial de la Salud, este fenómeno aún no se puede clasificar como pandemia global. Veamos. Según la Real Academia de la Lengua Española, pandemia es enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. Por tanto, pandemia global significaría que esta está atacando a grupos amplios de individuos en grandes zonas del mundo, cosa que ni siquiera con 800,000 casos o poco más en alguna zona se consideraría como pandemia mundial, mucho menos con 1, 2 o 3 casos como hasta hoy ha pasado en Brasil, México u otros países según cifras oficiales. De hecho, el director general de la OMS, Tedros Adhanom, declaró hace poco que no se debería estar demasiado ansioso por declarar una pandemia sin un análisis cuidadoso y claro de los hechos. El uso descuidado de la palabra pandemia no tiene ningún beneficio tangible, pero tiene un riesgo significativo en términos de amplificar el miedo y el estigma innecesarios e injustificados y los sistemas paralizantes, es decir, los sistemas que algunos gobiernos emplean para detener la actividad humana. E incluso Adhanom ha denunciado que el aumento de casos de coronavirus fuera de China ha llevado a algunos medios y políticos a presionar para que se declare una pandemia. Sin embargo, su uso sin un análisis cuidadoso puede aumentar el miedo necesario. Al mismo tiempo, la Organización Mundial de la Salud, en coordinación con los ministerios, secretarías, departamentos de salud o equivalentes en el mundo, ha emitido comunicados con recomendaciones para evitar el contagio de este virus y todos los agentes que afecten las vías respiratorias, que van en simples pasos. 1. Llevar a cabo higiene de manos con frecuencia usando agua y jabón o un desinfectante para manos a base de alcohol con concentración entre 60 y 80%. 2. Procurar realizar el lavado de manos siempre que las manos se vean sucias, antes de comer y después de utilizar el sanitario. 3. Limpiar y desinfectar con alcohol, toallitas desinfectantes o solución clorada cotidianamente superficies de contacto frecuente al menos una vez por día. Resulta relevante señalar que en personas asintomáticas no se requiere una mascarilla médica, ya que no hay evidencia disponible sobre su utilidad para proteger a las personas no enfermas. Es decir, no tiene caso que vayas ahora y compres todos los cubrebocas de la farmacia. Ahora bien, en caso de presentar sintomatología respiratoria, se debe permanecer en el domicilio hasta la resolución de los síntomas. Utilizar cubrebocas o mascarilla quirúrgica siempre al salir y dentro del domicilio siempre que sea posible. Para las personas que han regresado de zonas de transmisión activa, es decir, personas que últimamente han viajado a Europa o a Asia, donde la enfermedad es más presente, o son contactos de casos sospechosos, se recomienda permanecer en el domicilio por 14 días después del último contacto, aun cuando se encuentren asintomáticos. Así, entre otras recomendaciones. Por otro lado, la alarma generalizada aún está vigente. Y esta se incrementa cuando vemos encabezados en noticieros, artículos o videos como futbolista profesional contrae coronavirus, ya que al tratarse de un posible personaje público famoso, inmediatamente la atención y la alerta se activan, aunque después nos demos cuenta que se trata de un jugador de tercera división que apenas alcanza algo de fama por esta noticia. Y no es que se demerite la importancia de un caso como el de ningún contagiado debería demeritarse, pero quizás sería importante dar la atención adecuada al tema y no una que solo altere nuestra tranquilidad. Ahora bien, los expertos han advertido que el coronavirus se contagiará a más de un cuarto de la población mundial.
pero también se ha publicado que la tasa de letalidad del virus es baja, comparada con otras enfermedades. Por ejemplo, se sabe que la tasa de mortalidad de COVID-19 en China, que es el país con mayor número de personas contagiadas, es de 3.4%. Fuera del país asiático desciende a 1.3%. La OMS destaca que el 97% de los infectados por este coronavirus se curan sin problemas. Y se dice incluso que en España el año pasado la gripe común habría causado más muertes. En el sitio web de vanguardia.com, en un artículo del 27 de febrero, nos explican que si comparamos el COVID-19 con otros virus que han provocado epidemias con tasas altas de mortalidad en las últimas 2 décadas, como el SARS en el 2002, el MERS en el 2012 o la gripe aviar H5N1 del 2003 al 2006, resulta menos letal. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en el caso del SARS, la tasa de mortalidad fue del 10%. De los más de 8,000 casos detectados, hubo 774 muertes. En el caso del MERS, en 2012, la mortalidad fue incluso mayor, de entre 20 y 40%. Estos 3 virus, SARS, MERS y H5N1, se transmitían de forma menos eficaz entre las personas y esa es la diferencia con el COVID-19, que se transmite más fácilmente. Otros virus sí que son mucho más letales. Es el caso del ébola, con una tasa de mortalidad del 50%, y la rabia, con un nivel del 95% de mortalidad. Aunque ahí también se aclara un dato por demás a considerar, citando a Josep Corbella, que desmiente que la enfermedad solo sea mortal en personas mayores o con enfermedades previas. Un estudio epidemiológico del CCDC muestra que 1 de cada 3 muertes se han producido en personas sin enfermedades previas y un 20% de los contagiados tenía menos de 60 años. Eso sí, la mortalidad suele concentrarse en mayores de 70 años, por lo que deberíamos tener cuidado con nuestros adultos mayores, atenderlos bien, proveerlos de alimentos ricos en vitamina C y protegerlos de los cambios bruscos del clima. Si bien aún hay quienes piensan que el fenómeno del COVID-19 se está minimizando o que se oculta información importante sobre el tema, es necesario considerar que todos podemos evitar contagios, tomando las precauciones debidas. Recordar que aún, al menos en gran parte del mundo, no se ha considerado ni siquiera la posibilidad de paralizar las actividades humanas. Y que si se han tomado acciones en Europa, como realizar partidos de fútbol profesional a puerta cerrada, entendamos que son medidas de prevención y no estrictamente señales de alerta. Y si acaso pertenecemos a ese cuarto de la población que será infectada, toma las consideraciones pertinentes para no contagiar a otros y buscar nuestra sanación. Y aunque en México la Secretaría de Salud ha dicho que por el momento ni besos ni abrazos, nuestro amado Tlatuani Andrés Manuel López Obrador, que en un momento dijo que solucionaría parte de las crisis del país con abrazos y no balazos. Abrazos, no balazos. Abrazos, no balazos. Ahora se niega a seguir las recomendaciones de la SS de México. ¿Tú qué harás al respecto? ¿Te dejarás intimidar por la histeria colectiva o simplemente tomarás las precauciones y medidas necesarias? Les recuerdo que este no es un canal de noticias, pero sí de análisis y discusión de temas de interés común, como lo es hoy el coronavirus. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Eres de los que está alerta y temeroso por una pandemia? ¿Realmente le temes a la muerte por el coronavirus cuando las tasas de mortandad en el mundo son más altas por otras enfermedades como la diabetes, causada por el mal comer y la falta de ejercicio? Consideremos que quizá la atención que le ponemos al COVID-19 debería ser una atención que deberíamos poner también a otras enfermedades. Quiero aprovechar para mandar saludos a Cristian Villagómez, José Harry Cornejo Martínez, Eduardo Hernández y Carlos Daniel Miranda. Niños, pórtense bien con su profesor y con todos, pórtense bien en todos lados. XD. En la descripción te dejo la liga donde puedes ver el mapa interactivo de los avances del COVID-19. Déjame tus opiniones, comparte este video y por supuesto nos vemos la próxima.